la idea, simplemente creo que la idea de dejar que las personas inviertan en un mercado tan noble, se puede decir, como el sector inmobiliario, con poco dinero y con porcentajes de ganancia un poco más altos que el promedio, ya se me hace algo muy positivo. Entonces, quisiera saber cómo se les ocurre esta idea. Me dices que ya pasaron 7 años en los cuales estuvieron en muchos sectores, pero me gustaría saber cómo es que desarrollaron esta idea, si ya había algo en el mercado parecido o si lo trajeron de otro lugar. Platícame un poquito acerca de esto. Claro, mira, digo, como todas las ideas, es imposible que seas si el único que se le ocurra, ¿no? Claro. Por ahí a mí me gusta usar esta comparativa, que es incluso el cálculo se le ocurrió a dos personas al mismo tiempo, ¿no? A Ujú. Newton por un lado y a Leibniz por otro, y una idea tan compleja se Sí. ocurrió al mismo tiempo a dos personas diferentes. Entonces, Ujú. todas las ideas sobre las cuales nosotros hemos hecho negocios, no es que no sean nuestras, pero Ujú. sí las hemos visto o identificado en otros mercados, que es una de las ventajas que tenemos en México, ¿no? Ujú. Al no ser primer mundo, no Ujú. vas en la orilla de la innovación, Claro. pero tampoco vas tarde, porque tampoco somos un país muy, muy, muy retrasado, tampoco. Entonces Ujú. tienes siempre como una miradita al futuro cuando ves a los otros países que están haciendo, y tu mercado en México no es chico, es un mercado gigante, Claro. teniendo industria, pero somos un país con muchísimos habitantes. Ujú. Entonces siempre tenemos como ese pequeño glimpse del futuro, ese pequeño, así como aprendizaje. Entonces, el caso de Brick surge, vamos a decir, en dos partes o con dos componentes. El primero es la parte de invertir. Ese es como lo principal que nos lleva a eso. ¿Cómo sale? Una de las empresas que fundamos, que se llamaba Ventones, que era para compartir el coche, tuve la Ujú. oportunidad de venderla a un grupo muy grande francés que se llama BlaBlaCar. Ujú. Cuando se la vendemos a BlaBlaCar, por fin, después de muchos años, tenemos dinero. Porque como emprendedor es algo también que hay que aprender, que al principio no vas a tener dinero, al revés, al principio vas a tener que meter dinero, ¿no? Claro, claro. Entonces, después de un rato, por fin nos trae ingresos como emprendedores, nos trae un buen capital. Entonces, mis socios y yo nos ponemos a invertir. Ya que Ujú. tenemos capital, decimos, ¿qué hacemos? Entonces, pues en diferentes cosas. Y una de las cosas que hicimos cada quien fue invertir en bienes raíces. Aunque sea un departamento, un terreno, lo que sea, pero de alguna u otra manera todos nos metimos en los inmuebles con algo. Ujú. Y cuando empezamos a platicar, dijimos, oye, ¿cómo vas tú? ¿Qué hiciste con tu dinero? No, pues esto. Órale, ¿y por qué no lo habíamos hecho antes? O sea, ¿por qué no habíamos invertido en bien raíz antes? La respuesta era muy clara. Digo, eso lo dije ahí en el programa Shark Tank, ya no me acuerdo todo lo que salió, pero Ujú. fue, pues, porque se necesita mucho dinero y no lo teníamos, ¿no? Así de Claro. sencillo. Sí, sí, Entonces sí. dijimos, oye, pero si ahorita nos juntamos nosotros tres y ponemos la lana, podríamos comprar otro. Sí. Oye, y si juntamos en vez de 3 a 15, podemos comprar dos. Ah, pues sí. Y entonces como que sale la idea y dices, claro, lo puedes democratizar o hacer que muchas personas le entren. Y entonces volteas a ver qué hay. Y es la segunda parte, ¿no? Ujú. Es una cosa es dónde poner tu lana, nos damos cuenta que nos gusta bien raíces, pero ahora cómo hacer esto. Y te das cuenta que en otros países ya empieza a haber, sobre todo en Estados Unidos, empieza a haber modelos similares o modelos alrededor de ese concepto. Entonces vimos y dijimos, claro, el crowdfunding es justo eso, es que muchas personas aporten a un solo proyecto, a un solo fin. Ujú. Entonces fue que dijimos, oye, hace sentido, en vez de hacerlo entre nosotros para comprar inmuebles nosotros, ¿por qué no lo hacemos como un negocio? Y nosotros somos el que concentra todos estos esfuerzos, el que atrae las oportunidades, y pues ahí creo que hay un buen negocio. Entonces lo Ujú. estuvimos analizando y fue que así decidimos empezar Brick, ¿no? Entonces está padre porque cumple una necesidad propia, que Ujú. era nosotros invertir en bien raíces. Desde que existe Brick yo invierto más en bien raíces que antes. Ajá. O sea, soy usuario de Brick. Y Ok. por otro lado, pues nos topamos con una idea que tiene que ver con innovación, que nos apasiona, que tiene que ver con software, que sabíamos, y con lo que queríamos, que era invertir en bien raíces. Entonces, así es como nace Brick. Dentro de este desarrollo de todo este proyecto, porque al adentrarte un poquito más a ver todo lo que significa Brick, parece una idea muy bien hecha, es decir, un proyecto muy bien trabajado. Quisiera saber qué complicaciones han tenido en todo este proceso para dejarlo tan bien, porque me parece un proyecto que está, aparte de la intención, el proceso está muy bien armado.
supongo que han tenido alguna complicación para llegarlo a tenerlo prácticamente perfecto, si se puede decir así. Ya, gracias. Pues la verdad es que todavía nos faltan muchas cosas, pero qué bueno que se ve bien hacia afuera. Sí. Han pasado muchísimas cosas y siguen pasando, y creo que eso es algo de lo que significa emprender, ¿no? Nunca va a ser como que, ya, todo igualito como siempre y fluyen las cosas. El primer reto, en el tema de Brick en particular, te voy a decir que fue el tema legal y fiscal. ¿Cómo hacer que esto sucediera, no? Porque, oye, qué bonita idea, pues Entonces, lo primero que te preguntas es, ¿por qué no lo había hecho alguien antes? ¿Será que soy súper inteligente y nadie se le ha ocurrido? Que la respuesta normalmente es no. O sea, no eres quien se lo pregunte, ¿no? Salvo que seas científico y de verdad estés en la orilla de la innovación mundial, la respuesta es no. O sea, a alguien se le ocurrió y entonces hay que entender por qué lo hicieron o por qué no lo hicieron o por qué falló o por qué va bien. Entonces, eso fue lo primero que se nos preguntamos, ¿por qué no se ha hecho? Y entonces nos dimos cuenta qué cosas sí se han hecho, qué cosas no se han hecho. Y lo primero que te das cuenta es que hacer crowdfunding en México, antes de la ley FinTech, porque es importante mencionarlo, de 2018 para acá cambian las cosas, pero antes del 2018 era ilegal. No, una persona no puede agarrar, levantar la mano y decir, dame dinero y vemos qué hacer con él. O yo te invito a invertir y aquí vemos, ¿no? Porque eso se le llama captar dinero. Entonces, tú no puedes captar dinero del público si no tienes autorización para hacerlo. Ese fue el primer reto. La manera de solventarlo fue, pues, entendiendo quién sí podía hacerlo, ¿no? Quién sí puede captar dinero del público. Entonces, pueden los bancos, pueden las sociedades financieras populares, pueden ciertos tipos de instituciones. Nos acercamos con una y nos dijo, oye, me encanta su idea, yo puedo hacerlo, vénganse. Yo les pongo una lana, los apoyo con la infraestructura financiera y en este caso fue GBM, ¿no? Una de las casas de bolsa más grandes de México. Nos apadrinó, por así decirlo, o sea, le invirtió dinero porque los convencimos de eso y nos dio la infraestructura financiera para poder hacerlo sin incumplir una ley, ¿no? Ese fue el primer reto. Y luego viene el reto tecnológico, te diría que es sencillo porque Brick no estamos hablando de inteligencia artificial o cosas así como muy sofisticadas, a pesar de que sí tiene sus componentes. La realidad que lo que hace Brick es ordenar la información, es poder tener registros, ordenarlos y tener serie de reglas alrededor de esos registros. Entonces no es algo muy complicado, ya lo sabíamos hacer, entonces vamos a decir que ese reto es importante, pero ya teníamos la experiencia para atacarlo. Claro. El siguiente reto es el fiscal, ¿no? Y esa es una de las cosas que, pues, cuando arrancas tu primera empresa, no te vas a dar cuenta tantas cosas que hay. Tal, tú vas a decir, ¿quién es mi cliente y cómo le vendo? Pero después, ¿cómo le vendo? ¿Cómo le cobro? ¿Qué pasa si no me paga? ¿Cómo reporto? ¿Cómo pago impuestos? ¿Cómo contrato? ¿Cómo crezco? O sea, hay muchas cosas que, pues, dado que ya veníamos de experiencias buenas o malas o lo que sea, pero experiencias, pues ya sabíamos, ¿no? Entonces, primer punto, órale, ya está lo legal, ya está lo tecnológico. ¿Qué implica? ¿Qué implica para nosotros fiscalmente? ¿Qué implica para el inversionista? Entonces, ese fue otro tema y ahí sí, la manera de resolverlo fue a billetazos. ¿Cómo es billetazos? Pues pagarle a la gente que sabe. Claro. Entonces, contratamos unos despachos de abogados caritos. Yo antes no me gustaba gastar en abogados y ya aprendí que si ¿Es necesaria? Claro. Si lo eliges bien es bueno. Y pues bueno, encontrar por dónde, cómo y cómo hacerlo, ¿no? Entonces eso fue de los retos principales, lo legal y lo fiscal, ¿no? Y lo financiero.